Buenos y calurosos días, ¿cómo están? Mañanas, ¿no? Vamos a empezar y vamos a terminar hoy, si Dios nos lo permite, la última parte de este salmo, ¿no? Casi un poquito largo, pero creo que ha valido la pena ver todos estos aspectos de la misericordia de Dios y de recordarlos, ¿no? Vamos a orar antes de continuar. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos, primeramente para alabar tu nombre, en segundo lugar, para poder hablar acerca de la alabanza en su sentido más puro. ¿Qué es esa alabanza angelical? ¿Qué es esa alabanza celestial? Gracias, Dios, porque tú nos permites a través de estos himnos probar una muy pequeña parte de lo que es la verdadera alabanza. No nos imaginamos qué es estar a tu presencia. Sin embargo, vemos que todos aquellos seres que están en tu presencia, tanto almas de hombres, tanto hombres como seres angelicales, seres celestiales, no dejan de alabarte. Y verdaderamente, Señor, pues es algo que nos quedamos atónitos por esto. Gracias porque este salmo tú lo has estado utilizando para recordarnos muchas cosas acerca de ti. Bendice no solamente esta reunión en cuanto al salmo, sino también de una manera muy especial la predicación de Miguel, para que sea un mismo espíritu el que hable y que toque nuestros corazones. Llévanos a salir con mucho de acerca de esta reunión y permite que los que no han podido llegar por diversas causas, si es por tráfico, si es por alguna situación, que se resuelva y puedan venir, y que también, Dios, no haya ningún problema en cuanto a la conexión vía remota. Bendice este hotel y, Padre mío, pues bendice este lugar en donde podemos estar reuniéndonos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Señor, pues, ya había terminado. Vamos a leer los últimos 3 versículos. Dice, habíamos visto que David hablaba en primera persona y hablaba a su alma, que decía: bendice alma mía a Jehová. Y es la única bendición que él pide, que él había pedido: bendice alma mía a Jehová. Se estaba pidiendo a él mismo, a su propia alma, el bendecir. Ahora él exhorta a toda la creación, incluyendo la creación angelical, a bendecir el nombre de Dios. Y dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Como vemos en esta última parte, David le pide a los ángeles que alaben al Señor. Es impresionante ver cómo un ser inferior, como David, como un ser humano, exhorta a los ángeles a hacer esto. Recordemos que somos inferiores a los ángeles, como dice el Salmo 8, en donde dice en el versículo 4 y 5 y 6, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueno, este ser un poco inferior a los ángeles, de acuerdo a la vista de Dios, le exhorta a los ángeles. Ahora, los ángeles necesitan ser exhortados para esta petición. De ninguna manera. O sea, un ángel no necesita ser despertado y no necesita ser exhortado como muchas veces nosotros. Oye, alaba a Dios, ¿no? Sin embargo, en todo este proceso David empezó a recordar los beneficios de Dios para con su vida, y a recordar también y hacer recordar
la misericordia de Dios. Acuérdense que en este salmo hemos hablado principalmente de la misericordia de Dios, a través de muchas cosas, a través de su redención y de su perdón, a través de que un ser eterno se fije en un ser temporal como nosotros, ¿no? Entonces, todo este meditar en las bendiciones de Dios y especialmente en la misericordia conmueven el alma de David, de tal manera que él exhorta a los ángeles y a todo lo creado a seguir su mismo ejemplo, es decir, ya una vez que mi alma está llena de esa bendición, está cargada de esta meditación en Dios, te invito a hacer lo mismo, o sea, por favor, hagan eso mismo, ¿no? Se acordarán ustedes en Primera de Crónicas, en aquel capítulo en donde hace un discurso David delante del pueblo de Israel y les dice todo lo que ha preparado para la casa del Señor. Les habla de este proyecto maravilloso. Y ese entusiasmo y ese corazón que tenía David hace que al final dice, exhorta e invita a los demás también a participar de esa bendición. Ajá. Los ángeles no necesitan ser invitados. Es más, ellos saben lo que verdaderamente es orar a Dios, alabar a Dios. Me llama mucho la atención. Conocemos al que es catalogado el más grande músico de todos los tiempos. Esto lo he comentado muchas veces. Johann Sebastian Bach. Este hombre que además la mayoría de su obra la dedicó a alabar a Dios. Ajá. ¿Tú sabías que Bach en cada servicio de los domingos componía una cantata nueva? Era impresionante. De hecho, hay muchísimas de su obra que se perdió. A 100 años de su muerte aproximadamente, un empleado de otro gran músico que se llamaba Mendelssohn, le dieron su carne envuelta en unos manuscritos de Bach. Cuando este empleado se dio cuenta que tenían partituras, la cara, así como te dan en el periódico envuelta la carne, se lo dieron en unas partituras, se dio cuenta que era parte de la Pasión según San Mateo. Y entonces pues fueron y buscaron por todas partes y afortunadamente la rescataron, ¿no? Bueno, este hombre Bach decía que para él era un desperdicio componer música que no fuera dedicada para Dios, y de hecho su obra secular fue muy poca a comparación de la obra religiosa, ¿no? Bien, pues este hombre al morir dijo, ahora sí voy a escuchar la verdadera música de alabanza para Dios. Y es que no hay comparación, ¿no? Realmente podemos aprender mucho de los ángeles con respecto a esta alabanza. Ellos están disfrutando directamente de la presencia de Dios. Nosotros cuando estamos cantando, podemos estar a lo mejor distraídos en alguna cosa. Podemos estar viendo acá o concentrados de cómo va la música, de que no me pierda, de tantas cosas. Y si estamos concentrados y haciéndolos con todo el corazón, de todas formas no estamos viendo directamente la presencia de Dios. Ya en sí, como lo hacemos, es una gran bendición. Ahora imagínate los ángeles que están de cara a cara a Dios. Como algún día, si tú te has convertido, también lo estarás. Y estarás muy cercano junto con ellos, adorando a ese Dios increíble. Imagínate, ahorita a lo mejor se nos hace exagerado o como tenemos muchas otras necesidades y muchas cosas en qué atender, en qué tener nuestro tiempo. Imagínate cuando dice que no cesaban de adorar a Dios de noche y de día. Y tú dirás, ¿que no se cansarán? Pues aparentemente no. Número 1, porque no hay cansancio. Y número 2, porque las maravillas de Dios no los dejan sino solamente adorar, adorar y adorar. Qué impresionante, ¿no? Ellos, los ángeles, ven directamente la gloria, la majestad y la belleza de Dios. Y además son testigos muy directos de su misericordia.
ya que ellos, los ángeles, ven cómo esta misericordia sale constantemente del trono de Dios. Fíjate, hay una descripción de esta corte celestial en Job, cuando Dios redarguye a Job de su ignorancia. Y en el capítulo 38, versículos 6 al 7, Dios le dice a Job, hablando, haciéndole varios cuestionamientos acerca de cómo estaba formada la tierra, y dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases, o sea, las bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Entonces, Dios está hablando de ese momento de la creación, y dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. O sea, los ángeles se regocijan de ver la obra creadora de Dios. O sea, yo me puedo ver cómo ellos pudieron haberse regocijado con todo eso. Pero además se regocijan sobre todas las cosas de la obra redentora de Dios. Fíjate, otra escena que es muy conocida por todos ustedes en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 13 al 14. Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes, esos 4 seres vivientes que se conocen como querubines, ¿verdad?, decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Imagínate qué impresionante esta escena celestial. ¿Y qué nos encontramos en esta escena celestial? Adoración. Nada más y nada menos que adoración. Un ejemplo de esta misericordia y de este impacto que seguramente han de haber tenido los ángeles ante la misericordia de Dios fue el nacimiento de Jesús. Imagínate en ese mismo momento Dios cumpliendo una promesa milenaria, pero además de la manera como lo hizo. Podemos ver esa adoración, esa bella adoración celestial que aquellos pastores en las vigilias de la noche presenciaron. Ellos vieron un coro celestial. Les puedo preguntar a ustedes, ¿a quién les gusta escuchar un coro? ¿Quién ha ido a un concierto donde hay un coro? Seguramente a todos les gusta, ¿no? Y sobre todo cuando el coro canta bien. Yo cuando el coro canta mal, pues no les puedo pedir eso, ¿verdad? Pero imagínate ahora un coro perfecto, con una alabanza perfecta, ¿no? Pero además, en el momento en donde Dios estaba haciendo una obra de misericordia gigantesca, estaba empezando a dar marcha al reloj que definiría la redención, ese reloj de la vida de Jesús. O sea, es impresionante porque los ángeles vieron que ese Dios todopoderoso se encarnó en un bebito débil y además nació en la más humilde de las cunas. Ya hubiera sido bastante humilde que hubiera nacido en el palacio, en el mejor de los palacios, porque eso no se compara al palacio celestial, ¿no?, de Dios, sino nació además en lo más humilde de lo más humilde. Definitivamente por eso los ángeles de una manera espontánea alaban a Dios. Gloria a Dios en las alturas, poniendo en primer lugar a Dios. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ese niño iba a traer la paz, pero además la buena voluntad de Dios para con los hombres. Hay un terrible error de una traducción que dice y paz para los hombres de buena voluntad. ¿Y sabes por qué no es cierto? Porque no hay hombres de buena voluntad. La buena voluntad era de Dios para con los hombres y demostrado en ese pesebre. Ahora imagínate, estos ángeles cómo no iban a cantar, y además el privilegio de esos pastores de haber escuchado verdaderamente la música pura y sublime, la más de las puras y sublimes de las alabanzas, ¿no?
Ha de haber sido impresionante esa escena. Bien, en este mismo versículo 21, que lo recordamos, dice, en el 20, perdón, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, y dice en la segunda parte, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Bueno, aquí te habla en la segunda parte de dos aspectos de los ángeles. Primeramente, poder y obediencia. Qué diferentes somos los seres humanos, ¿no? En donde tenemos poder, y el poder muchas veces nos lleva a desobedecer, porque nos sentimos que podemos todo, ¿no? No, los ángeles tienen poder, pero también tienen una obediencia completa. Bien, Dios equipó a estos seres con magnífico poder, como decimos. Pero no solamente eso, sino también una magnífica inteligencia, visión y voluntad. Pero a su vez, es impresionante ver que obedecen a la perfección a nuestro Creador. Ellos no se ensoberbecen o se rebelan. Sí, hubo un tiempo en donde se reveló 2/3 partes de estos ángeles y se definió. ¿Mande? Perdón, 1/3, gracias. Ya estaba teniendo peores noticias de las que son, ¿verdad? Sí. 1/3 parte se reveló de estos ángeles y sin embargo las 2/3 partes, estoy hablando de las otras 2/3 partes, no se ensoberbecen, no se rebelan. Ahora, ¿sabes cuál es el ministerio de estos poderosos ángeles? Servir. Ellos sirven a Dios, pero lo más impresionante es que Dios los ha puesto a servicio nuestro. No tienen problemas de humildad, ¿verdad? Realmente todo esto nos debería de llevar a cambiar nuestra visión acerca o con respecto a lo que espera Dios de nosotros. Porque además vemos que no solamente estos ángeles, sino que fue lo que dijo alguien mucho mayor que los ángeles. ¿Qué les dijo a sus discípulos, a los que estaban aprendiendo de él, Jesús? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué maravilloso es pensar todo esto. Dice Hebreos 1:14, porque cuando el libro de Hebreos, al principio, que nos muestra a Jesús como lo es, es un libro maravilloso que nos muestra, teniendo en cuenta la visión, el punto de vista del Antiguo Testamento, pero refrescándolo con lo que ya es un Jesús del Nuevo Testamento, ¿no? Y en un principio habla de Jesús y de los ángeles, y nos dice el versículo 14 del capítulo 1 de Hebreos, acerca de los ángeles: no son todos espíritus ministradores, ministren, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Alguna vez te has sentido que estás solo contra el mundo? Sí, ¿verdad? Yo creo que varias veces. Bueno, tienes ángeles que te están ayudando. Y eso es algo impresionante. Ahora, dice aquí, habla también de sus ministros en el versículo 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Se entiende por ejército de Dios todo lo que Él utiliza para trabajar para Él. Sin embargo, estamos hablando de los ángeles específicamente, ministros suyos. Y me impresiona porque dice que hacéis su voluntad. Dice, poderoso en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y después dice que hacéis su voluntad. Y es impresionante porque esto te habla del grado de obediencia. Y es un grado de obediencia que Dios quiere. Imagínate, Jesús, cuando le pide a Pedro que envaine de nuevo su espada, porque Pedro lo venía a defender para que ya no lo agarraran y se lo llevaran.
Jesús le dice: ¿tú crees que no oraría yo ahorita a mi Padre y mandaría legiones de ángeles? Inmediatamente. Y seguramente si Jesús hubiera orado al Padre, hubieran estado ángeles inmediatamente que lo sirvieran. ¿Por qué? Porque ellos obedecen inmediatamente a la voz de Dios. Bien, menciona David aquellos que son ministros, y estamos acostumbrados a hablar de los ministros, del ministro del Evangelio, y tenemos siempre idea que el ministro es aquel pastor, aquel predicador, aquel maestro de la palabra. Solamente se reduce a eso, pero sin embargo ministro te habla de un ministerio. Y déjame decirte que un ministerio es mucho más amplio, y un ministerio muchas veces no es lo que se ve. Tú puedes tener un ministerio de oración, tú puedes estar siendo una persona muy útil en la oración, en algo que no se ve. Y estos, muchas veces los más discretos, son los ministros más dignos, ¿no? Los más fieles. Bien, y al final de este salmo, David exhorta a toda la creación en todo lugar, como dice: bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. La exhortación pasa de los ángeles a todas las obras. Aquellas obras que no pueden tener en un sentido voluntad propia, sino que pasivamente pueden servir a Dios como su creación, como también aquellos que tenemos el privilegio de voluntariamente poder servir a Dios. El hecho de haber meditado David en las bendiciones primeramente personales para con su alma. Él empezó con una frase: bendice alma mía a Jehová. Y vamos a ver que termina con la misma frase. La primera y la última frase de este Salmo 103 es: bendice alma mía a Jehová. Sin embargo, aunque diga la misma frase, no está en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque está de una manera, al haber pasado por todo esto, primero el haber recordado a través de los beneficios personales para con David, poder haber identificado que también son beneficios para nosotros. Y después, al haber visto todos los beneficios de su misericordia para con los hombres, le conozcan, no le conozcan, lo nieguen o no, el beneficio de su redención, el beneficio de su perdón, el beneficio de su cuidado y su mantenimiento. Al haber visto todo esto, podemos, como David, aunque decimos la misma frase, pero no en el mismo lugar de nuestro corazón, sino de una manera más profunda y más agradecida. Realmente, aunque es la misma frase, no es el mismo lugar espiritual donde se marca, sino que ya se habla esta frase con un alma que está mejor capacitada para adorar al haber recorrido en todo este cántico maravilloso y recordado la preciosa misericordia de Dios. Bien, pues este salmo, como punto final, nos habla de la necesidad y lo maravilloso que es, en vez de estar añorando lo que no tenemos, en vez de estar quejándonos por lo que pueda estar pasando, estar recordando, aunque estemos en medio de la prueba, de todas las maravillosas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Bien, próximo salmo hablaremos de la persona de Dios y hablaremos también de la creación, y curiosamente empieza, aunque no dice el autor, empieza de la misma manera que termina este salmo. Podríamos decir que lo más seguro es que haya sido David.